Hola familia de Brother Life, estoy muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. El día de hoy tenemos algo especial que queremos compartir con ustedes. Hemos estado hablando por los últimos 3 meses, las últimas 12 semanas, acerca de esta serie que titulamos El Desierto. Y el día de hoy lo que queremos hacer es una recapitulación de todo lo que hemos aprendido, las muchas cosas que Dios nos ha enseñado en esta serie, porque honestamente hablar acerca del desierto para mi vida personal ha cambiado la manera en la que yo comprendo lo que Dios hace en mi vida. Así que el día de hoy es su día de suerte, porque si ustedes no pusieron atención durante los últimos 3 meses, con que se lleven lo que vamos a hablar el día de hoy, ustedes van a entender cuál es el propósito de este desierto y por qué estuvimos hablando tanto tiempo acerca de esto. Así que estoy acá el día de hoy con Sergio, con Isa y con Betsy. Y vamos a tener una conversación. Y queremos empezar esta conversación definiendo qué es el desierto. Ahora, amigos, bienvenidos. Hola, gracias. Todos entendemos que en lo natural el desierto es un lugar árido, es un lugar seco, es un lugar donde no hay lluvia, no llueve, escasea el agua y se mira nada más que sol y arena, ¿verdad? Todos entendemos tal vez es el lugar físico y nos imaginamos ese lugar en nuestras mentes, pero en nuestras vidas prácticas, en nuestro día a día, ¿qué representa el desierto en nuestras vidas? Quiero empezar por Sergio. Yo creo que es el lugar donde se dan los extremos. Durante el día hace calor extremo, durante la noche hace frío extremo. Y creo que es esa etapa de nuestra vida donde se manifiestan situaciones extremas que se salen de nuestro control. Yo más que todo lo veo de esa manera. ¿Y cómo se representarían esas situaciones extremas en nuestra vida personal? Hablando así, si estoy atravesando un desierto en mi vida, ¿cómo se verían esos extremos en mi vida? Por ejemplo, una enfermedad incurable o intratable, o una situación económica grave, o por ejemplo, relaciones rotas aparentemente sin arreglo. O sea, cosas negativas que vienen a mi vida sobre las cuales yo no tengo control. Exacto. Básicamente eso. Ajá, ok. Yo creo que es una muy buena forma de definir el desierto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en mi caso, yo el desierto en la vida del ser humano lo puedo ver como un tiempo de preparación y hasta cierto punto también de renovación y de prueba, porque siento que el desierto, como tú lo has dicho, es un lugar muy seco, ¿verdad? Y a veces los problemas de nosotros se representan así, que no encontramos como la salida o el fruto de ello. Pero mientras vamos escarbando o vamos atravesando ese desierto, vamos encontrando realmente cuál es nuestro propósito. Entonces siento que es como un tiempo de prueba y de preparación ante una situación complicada o una situación como extrema, como lo decía Sergio. Sí pusiste atención, ¿verdad, Isa? Sí. ¿Qué edad tenés? 16. 16. Wow, qué pilas, ¿va? Es mi alumna. Mi sobrina. Bueno, mira, Isa, tú dijiste que el desierto es un lugar donde no experimentamos, dijiste que es un lugar seco, ¿verdad? Eso significa que no experimentamos los frutos, tal vez de lo que de lo que estamos esperando, ¿verdad? Es decir, yo estoy esperando tal vez un incremento económico porque he estado trabajando muy fuerte, pero en un desierto yo no miro esos resultados. Yo estoy esperando que mis relaciones estén bien, pero en el desierto yo no miro nada de lo que yo estoy esperando, ¿verdad? O sea, dijiste que son como lugares secos donde no miramos frutos, pero también dijiste que esas situaciones secas son momentos de preparación. Exacto. Para algo más, ¿verdad? Y creo que es algo muy, muy interesante que lo dijiste ahorita, pero yo creo que es uno de los propósitos más profundos tal vez y principales del desierto, que nos prepara para algo más. Para algo más allá de lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Conforme vas avanzando, vas encontrando a dónde Dios te quiere llevar o lo que Dios tiene preparado para ti. Exacto. O sea, así como el pueblo de Israel, no sé si ustedes se recuerdan de que Dios no los llevó directamente de Egipto a la tierra prometida, sino los llevó al desierto, porque Él los quería preparar para algo más, ¿verdad? Y vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto, pero Betsy, ¿qué piensas? ¿Qué representa el desierto para ti? Para mí. Bueno, yo pienso que el desierto es una serie de acontecimientos como decían ustedes, obviamente son cosas malas, ¿verdad? No es nada positivo y no es algo que nosotros estemos esperando recibir, ¿verdad? Entonces,
eso, o sea, no es más que eso, ¿verdad? Es una serie de cosas que no esperas que te pasen y que tal vez no estás preparado y no sabes cómo reaccionar o cómo salir de eso, ¿verdad? Tal vez lo ves como un túnel sin salida, como un problema sin solución. Eso, así es como yo puedo ver un desierto. O sea, en resumen, podríamos decir que un desierto puede llegar a ser cualquier circunstancia negativa que atravesamos nosotros en nuestras vidas, que en muchas veces inclusive viene sin que nosotros las hayamos causado, ¿verdad? Viene como, por ejemplo, en mi caso, yo pude identificar que viví un desierto el año pasado cuando falleció mi papá, ¿verdad? Y fue una temporada muy difícil para mí. Entonces, ¿creen ustedes que, bueno, el desierto es ese lugar de procesos, ¿verdad? Donde pasamos situaciones extremas, situaciones difíciles, donde no miramos los frutos de lo que estamos esperando, donde somos entrenados, pero ¿creen ustedes que el desierto es necesario para nosotros como humanos? Sí, Sí. sí, totalmente. Vaya que todos dijeron unánimemente sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el desierto es necesario? Yo creo que es en el desierto donde aprendes a dejar de ser autosuficiente y te das cuenta que necesitas la ayuda de alguien más. Y lo bueno es que en ese desierto se te revela tu ayudador, ¿verdad? ¿Quién está con vos? Aprendes a ser autosuficiente. Aprendes a dejar de ser autosuficiente porque reconoces que hay situaciones en la vida sobre las cuales no tenemos control, ¿verdad? Y yo creo que, como dijiste anteriormente, son esas situaciones donde vienen y no podemos hacer nada, absolutamente nada para que estas situaciones no ocurran o no sucedan en el primer lugar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es una muy buena respuesta. ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí es necesario, porque definitivamente un desierto, cualquier persona, si lo vemos como un desierto físico, cualquier persona que haya estado en un desierto y sale, esa persona sale transformada, ¿verdad? Y yo creo que es igual cuando nosotros entramos a un desierto y salís, creo que no salís siendo la misma persona. Y lo ideal, obviamente, es salir siendo algo mejor, ¿verdad? O sea, que sea algo positivo para tu vida. Entonces, es un lugar donde definitivamente vivís muchas cosas que van a transformar tu vida. Bueno, siguiendo a esta pregunta de si es necesario, ustedes ya me dijeron que sí es necesario. ¿Creen ustedes de que existe la posibilidad de que hay alguna persona que diga, yo puedo evitar pasar por el desierto? Y que digan, si yo hago todo bien, tal vez, si yo sigo este camino, si yo sigo este otro camino, yo nunca voy a ir al desierto y no voy a pasar estas cosas en mi vida. ¿Creen ustedes que eso es posible en nuestras vidas personales? No. No, ¿por qué no? Bueno, en mi caso yo diría que uno no puede como venir y decir, yo no quiero pasar por un desierto, porque creo que primero no es algo que tú decidas, porque incluso Jesús tuvo que pasar por un desierto para tener una preparación. Y siento que tal vez como seres humanos o viéndolo de la perspectiva que te da el mundo, uno puede venir y tal vez obviar ese proceso o tal vez no obviarlo, sino atrasar el proceso de llegar al desierto, porque puede que Dios me diga en este tiempo yo quiero que tú pases por un desierto para que llegues a tu propósito, pero yo me desvíe de él. Entonces yo siento que uno no puede como que decir que no va a pasar por un desierto, porque el desierto te ayuda a la preparación y el desierto te ayuda a ser mejor persona y darte una perspectiva diferente de la vida y como que poder llegar nuevamente a lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces siento que no puedes decir que no hay persona que no pase por un desierto. Sí va a pasar, pero tal vez hasta cierto punto solo se puede desviar por un tiempo, pero no desaparecerlo. Es inevitable. Exacto. Sí, yo creo que, así como dijiste tú, Isa, a veces no sé si a ustedes les ha pasado que dicen, bueno, es que si yo hago las cosas bien y si yo hago todo esto, yo nunca voy a tener que pasar situaciones negativas en mi vida, ¿verdad? Como que si eso fuera posible, porque ¿quién hace las cosas bien todo el tiempo? ¿Verdad? O sea, ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Y yo me recuerdo algún punto de mi vida, antes de que yo pasara esta situación difícil con mi papá el año pasado, que yo pensaba de que si yo hacía las cosas de esta manera y yo seguía todos los pasos, siempre me iba a ir bien, siempre, ¿verdad? Y cualquier cosa en mi vida que no estuviera pasando porque no me estaba yendo tan bien, entonces era mi culpa, decía yo. Entonces depende de mí, ¿verdad? Y tal vez
obviamente es cierto en muchísimos casos, pero ya que Isa, tú mencionaste el caso de Jesús, Jesús fue perfecto, ¿verdad? O sea, no podríamos decir que nunca no vamos a pasar al desierto si somos perfectos y hacemos todas las cosas bien, porque inclusive Jesús, que fue la persona que siempre hizo las cosas bien, que no tuvo pecado, que fue perfecto, aún así la Biblia dice que Dios, el Espíritu, lo guió al desierto. Cierto. Entonces, sí, yo creo que es un lugar al que Dios nos envía, porque Él tiene un propósito para crear algo en nosotros ahí. No es un lugar que simple y sencillamente estemos porque nosotros hayamos causado eso en nosotros, ¿verdad? Por nuestras malas decisiones. A veces sí es cierto, pero yo creo que en muchas ocasiones, inclusive fuera de que nosotros lo hayamos hecho, Dios nos envía ahí porque Él tiene un propósito. ¿Qué piensan acerca de esto? Yo creo que conforme uno va atravesando un desierto, te vas dando cuenta que es positivo. O sea, en el momento en que lo estás viendo, no, definitivamente, como hablábamos, ¿verdad? Pero cuando lo estás atravesando, cuando ya saliste de él, realmente te das cuenta que es súper positivo para tu vida, porque realmente, como decía Isa, como decía Betsy, realmente salís transformado de ese lugar, salís purificado y sobre todo salís con la confianza que alguien más fuerte que tú tiene el control de tu vida. Entonces, al final es algo positivo. Sí, pues, o sea, Dios nos lleva ahí porque Él tiene un propósito y Él quiere hacer algo en nosotros en ese desierto. Y la pregunta siguiente es esta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros en ese desierto? ¿Qué es lo que ustedes creen que Dios tiene en mente y dice, bueno, yo voy a llevar a Betsy, a Isa y a Sergio a este desierto porque yo quiero hacer esto en ellos? ¿Qué es lo que ustedes creen que...? Yo pienso en el pueblo de Israel y Ajá. y me recuerdo la nube que los cubría en el día, la columna de fuego que los cobijaba en la noche. Uh-huh. Yo creo que, y personalmente lo experimenté también con la muerte de mi mamá. En el desierto es donde uno puede experimentar de una manera muy personal, muy cercana a la presencia de Dios. Yo creo que ese es uno de los propósitos que Dios tiene. Uh-huh. Habrán varios más, pero yo creo que ese tal vez es uno de los principales, que es revelarse a nosotros, ¿verdad? Y hacernos ver que está cerca, más cerca de lo que nosotros creemos. Muy bien. ¿Ustedes qué creen? Yo me recuerdo que en una prédica tú dijiste una frase que era que Dios no quería llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino Él quería aumentar la relación con el pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que nos olvidamos realmente, ¿verdad?, de la relación que debemos de tener con Dios. Y en el desierto, tú mencionabas también que, bueno, de hecho, en el desierto pues estás solo, ¿verdad? Y no te queda más que poder, o sea, se te quitan todas esas distracciones. Tú mencionabas eso, que las distracciones se van. Y creo yo que, como decía Sergio, que ahí es donde tú puedes aumentar tu relación con Dios. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Tener una relación con nosotros, transformarnos, recordarnos que Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Que nunca, o sea, realmente no hay un solo momento donde nosotros vayamos a estar solos en la vida. Entonces, creo que ese es un propósito de Dios para nosotros cuando estemos en un desierto. ¿Tú, Isa, qué pensás? Bueno, yo igual, ¿verdad? Siento que es para mejorar hasta cierto punto la relación con Dios y escucharlo. Y por eso yo con esta frase me identifico mucho, porque siento que a la hora de llevarnos al desierto, cuando Dios nos lleva al desierto, nosotros tenemos que aprender a confiar en Él para saber la manera en que Él va a trabajar o la manera en que Él trabaja, porque no puedo saber de cómo va a trabajar Él en mí si yo no confío en Él. Entonces, siento que es algo donde te ayuda tanto a confiar en Dios y escuchar la voz de Dios, como confiar en tu persona, ¿verdad? Y sobre todo siento que Dios también nos puede llevar a un desierto para redimirnos, ya sea así como nosotros a la hora de llevarnos Dios a un desierto, tal vez estamos haciendo las cosas bien, pero el punto de llevarnos a un desierto es de que Él nos renueve y de eso que estamos haciendo lo haga el doble o el triple y salgamos más fortalecidos o con una mejor perspectiva de cómo Dios quiere que veamos las cosas aquí en la tierra, ¿verdad? Sí, yo creo que Dios nos cambia la manera en la que miramos la vida después de que pasamos por un desierto, completamente. O sea, cuando estamos en ese lugar y cuando salimos del otro lado,
nuestra manera de ver las situaciones de la vida es completamente distinta. Yo de hecho hice un resumen en 7 puntos de toda la serie que nosotros tuvimos en 12 semanas. Y les voy a decir 6 ahorita y voy a dejar el último para el final. Pero yo puse acá que lo que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto, número 1, y esto va a aparecer en pantallas para que ustedes tomen notas. Número 1 es que Dios revela lo que hay en nuestro corazón. No sé si ustedes se recuerdan de que Dios hizo causar cierta hambre en el pueblo de Israel. No que los mató de hambre, ¿verdad? Sino solamente hizo causar la suficiente hambre para revelar de que ellos realmente no estaban en esa relación por seguir a Dios, sino por las bendiciones que Dios les podía dar, ¿verdad? Como la prueba de Snickers, no sé si se recuerdan de esta prédica, que somos nuestro verdadero nosotros cuando tenemos hambre, nos portamos mal, tenemos ese mal carácter, igual cuando tenemos sueño, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando Dios nos priva de ciertas cosas, como las bendiciones, nos priva de la abundancia, nos priva de los frutos, nos hace pasar cosas extremas, lo que Él está haciendo es solamente sacar lo que ya está dentro. Y en el pueblo de Israel descubrió de que el pueblo estaba en esa relación y siguiendo a Moisés no por quién era Dios, sino porque ellos querían una mejor vida. Y cuando no la obtuvieron, ellos querían regresar atrás. Entonces yo puse que uno de los propósitos principales de lo que Dios quiere hacer en nosotros en el desierto es revelar lo que hay en nuestro corazón. La presión revela lo que nosotros tenemos dentro. Después, Él quita las distracciones, que es lo que tú dijiste, Betsy, para incrementar en relación con nosotros, ¿verdad? Porque cuando no tenemos las distracciones de las bendiciones, entonces, como dijiste tú, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Cuando estoy solo, y eso es triste que lo tengamos que hacer así muchas veces, pero es cierto en nuestras vidas personales. Decimos, cuando estamos en los peores momentos, ahí la gente siempre se recuerda de Dios. Cuando estamos pasando cosas difíciles, siempre decimos, bueno, y lo último que me queda es orar, ¿verdad? Lo último que me queda es ir a Dios. Yo estaba que ya no podía con mi vida y de repente entré a una iglesia, cuenta la gente en sus testimonios, ¿verdad? Y yo sé que es una mala manera de acercarnos a Él, porque hay muchísimo más que solamente buscarlo cuando tenemos necesidad, pero de alguna manera a veces esa es la única forma que es necesaria. Y Dios sabe eso. Dios sabe que si no es así, tal vez vamos a seguir alejados de Él todo el tiempo. Entonces yo creo que Él a veces quita las distracciones con el fin de revelarse, ¿verdad? Lo que tú dijiste. Y es como bien curioso, no sé si se recuerdan de que cuando hablamos de esto, de que en el desierto, por ejemplo, Dios se le reveló a Moisés y le dio la ley. En el desierto, en una isla desértica, Dios se le reveló a Juan y le dio la revelación del Apocalipsis. En el desierto de Arabia, Pablo pasó estudiando la Biblia y Dios se le reveló a él y la mayoría de su doctrina, de su teología y las cartas que él escribió a la iglesia, él las recibió cuando él estaba aislado, ¿verdad? Entonces es como bien curioso que Dios se revela a nosotros cuando no tenemos distracciones, ¿verdad? Ese es el número 2. El número 3 es de que Dios nos enseña a olvidarnos del pasado y nos empieza a enseñar de que Él trae algo nuevo. ¿Se recuerdan que fue Chai que predicó esta prédica y teníamos la imagen de Chai así viendo para atrás, sí, ¿verdad? De que a veces nosotros estamos tan enfocados en las cosas pasadas que no podemos ver de que Dios tiene algo mejor para nosotros en el futuro. Entonces Dios dice, bueno, la única manera de traer cambio es a través de cosas fuertes y cosas extremas que nos obligan a cambiar. Porque de lo contrario nosotros estamos muy cómodos donde estamos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel estaba cómodo siendo esclavos y necesitaban un cambio, ¿verdad? Entonces, a veces Dios como que a través de las cosas negativas, las cosas difíciles que nos pasan en las vidas, Él nos enseña a dejar de ver al pasado y enfocarnos en el futuro. Después entramos a una serie que también en el desierto Dios nos purifica, nos entrena, es lo que dijiste tú, y nos construye. Y usualmente la manera en la que nos purifica es que hablamos acerca del oro. ¿Se recuerdan? Que el oro es purificado, ¿cómo? Con fuego, ¿verdad? El odre es purificado también a través de sumergirlo en agua, a través de echarle ese aceite. Entonces hay un proceso externo que hace que las cosas internas empiecen a cambiar, ¿verdad? El fuego, la presión del fuego purifica el oro. Después dijimos que Dios nos entrena.
el desierto es un campo de entrenamiento, dijimos ya en las últimas prédicas, y es como ese gimnasio donde Dios nos dice, yo sé que puedes levantar más de las 100 libras que estás levantando, ¿verdad? Seguí entrenando, yo creo en ti, ¿verdad? Puedes levantar más, puedes hacer esto. Es nuestro entrenador que nos está motivando. Y cuando hablamos de construir, también yo dije que usualmente las construcciones de los más grandes edificios primero se construyen hacia abajo. Y parece que Dios nos está deconstruyendo en el sentido que nos está quitando todo el éxito, nos está quitando todas las cosas que tal vez habíamos alcanzado antes y nos está construyendo para abajo. Nuestras vidas parecen ir para abajo, como la vida de José. ¿Se recuerdan que hablamos de José? Cómo su vida parecía ir cada vez de mal en peor, hasta que Dios de repente, bueno, el fundamento ya está listo, es tiempo de levantarlo para arriba. Y eso es lo que Dios hace en el desierto, en nosotros. Por último, dijimos que Dios nos llena porque encontramos el agua que no viene de arriba, sino escarbamos, ¿verdad? Y esa es la verdadera agua que nos sacia. Y nos damos cuenta de que realmente solo Él nos sacia. Tal vez la bendición que teníamos antes, las riquezas que teníamos antes, toda la prosperidad de antes, eso no es nada comparado con lo que ahora hemos encontrado en Dios, que es que aprendemos a caminar con Él en una relación. Y me pareció curioso que cuando yo les pregunté qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto, los tres dijeron esta última. Dijeron, aprendemos a caminar en una relación más íntima con Dios, ¿verdad? Cuando quitamos las distracciones, cuando quitamos todas esas bendiciones, reconocemos y entendemos y vemos a Dios como nunca antes lo habíamos visto. Ahora, nuevamente una pregunta para ustedes. Esta fue una recapitulación de 6 puntos de lo que significa el desierto. ¿Qué es lo que más les impactó a ustedes de esta serie? De estos 6 puntos que hablamos, ¿qué es lo que más se quedó grabado en sus corazones? Yo creo que la importancia de la actitud estando en el desierto, yo creo que eso es algo que a mí me impactó bastante porque yo pasé por muchos desiertos en mi vida donde creo que no salía de ellos porque la actitud no terminaba de cambiar. Ya había conocido a Dios, Dios se me había revelado en el desierto, pero mi actitud todavía seguía siendo de alguien que está de una actitud de esclavo. ¿Cómo es una actitud de esclavo? Una actitud como tenía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y decías, Dios les empezó a quitar ciertas cosas para probar lo que había en sus corazones y rápidamente ellos hablaban, regresémonos a Egipto, estaba mejor en Egipto, volteando a ver hacia atrás constantemente. Quejarse, murmurar, incluso contra Dios, contra el líder, contra Dios. Y yo creo que esas cosas son cosas que Dios quiere purificarnos, porque hablábamos también del oro, ¿verdad? Cómo es purificado. Y pienso que eso es parte de la purificación, y esa purificación se va a manifestar en una actitud diferente, una actitud donde cuando estoy atravesando el desierto voy confiado. Tal vez las cosas no me están saliendo como yo espero, tal vez hay situaciones extremas, pero yo ya sé quién está conmigo, yo ya sé quién está haciendo todo por mí y lo único que hago es seguir caminando confiado, ¿verdad? Eso fue lo que yo percibí de todos estos temas que realmente creo yo que está cambiando mi forma de atravesar por situaciones, ¿verdad? La actitud que tenemos frente a las situaciones difíciles de la vida. Que eso me recuerda, no sé si ustedes se recuerdan de las prédicas, pero ¿cuál era la actitud de Pablo, por ejemplo, de Santiago, de Pedro, frente a las aflicciones? ¿Qué es lo que ellos decían? Se sentían dichosos, afortunados. Y precisamente fue ese tema el que porque pareciera, la gente lo puede ver como que fuera uno masoquista, como que uno quisiera el dolor, pero no es eso. Realmente es el hecho que te das cuenta que a través de esos procesos Dios está haciendo cosas increíbles y hasta te llenas de emoción de saber qué es lo que Dios va a traer adelante, qué es lo que viene después de este desierto. Exacto. La semana pasada terminamos la serie con un video que era bastante corto, de 2 minutos, pero en ese video yo mencioné acerca de que yo vimos una serie con Dana, con mi esposa, de una carrera que era la carrera más difícil del planeta, y literalmente era la carrera más difícil porque la gente que habían hecho
Ironmans. Había una persona que había hecho 50 Ironmans en toda su vida. Él dijo, esta es la carrera más difícil que he hecho. Otras hermanas que habían escalado el Everest dijeron, esto es más difícil que escalar el Everest. Y ellos sufrían y ellos estaban pasando esas cosas tan duras voluntariamente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que ellos pueden, no sé, voluntariamente decir, bueno, voy a irme a esta carrera? Y es porque ellos sabían de que esto los iba a hacer más fuertes, ¿verdad? Y es similar a lo que Pablo, Pedro y Santiago y los apóstoles decían. Ellos tenían la actitud de estar gozosos en las tribulaciones porque sabía que las tribulaciones creaban algo bueno en ellos. Los hacía más cercanos a Dios, los hacía más parecidos a Jesús, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, la actitud frente al desierto, frente a las situaciones difíciles de la vida, cambia completamente nuestra percepción y cambia completamente si vamos a salir del otro lado o nos vamos a quedar en el desierto, porque la actitud de los hijos de Dios, de Israel, fue, no, este lugar es odioso, no quiero estar acá y me quejo contra Dios, murmuro contra el líder, quítame de acá, Dios, y no quiero salir, y al mismo tiempo no quiero entrar al otro lado de la tierra prometida, ¿verdad? No quiero esforzarme, y se murieron ahí, quedaron en el desierto, ¿verdad? Porque esa fue la manera en la que ellos actuaron frente a las situaciones difíciles de la vida. Betsy e Isa, ¿qué es lo que más les impactó a ustedes de la serie? Bueno, a mí esta serie lo que me ayudó bastante precisamente fue a cambiar la perspectiva de lo que es un desierto, porque aunque parezca raro, al final te das cuenta que el desierto es bueno, pero yo antes tenía la perspectiva de que el desierto era algo malo, un lugar donde solo ibas a sufrir, pero luego de esta serie me di cuenta que el pasar por un desierto es algo bueno, porque pasas por un proceso de transformación y te das cuenta que, como tú decías, ¿verdad? Que el pasar por un desierto se trata de afrontarlo con la mejor actitud, con gozo, con libertad prácticamente. ¿Y por qué digo esto? Porque el problema que estás pasando, por el desierto que estás pasando, no se va a comparar con la bendición que viene detrás de ese desierto o que viene detrás de ese problema. Entonces, para mí lo más impactante de esta serie es que me ayudó a cambiar mi perspectiva de lo que realmente es un desierto y que es algo de transformación, algo de renovación y algo que te va a ayudar a cambiar la perspectiva de la vida y vas a salir de eso no solo con una mejor actitud, sino con una mejor relación con Dios y con la bendición que Dios tiene preparada para ti. Sabes que en lo que estabas diciendo dijiste las mismas palabras que Pedro dijo, solo que sin el lenguaje de vosotros moderno, en un lenguaje más actual. Pero básicamente dijo eso y él dijo, mientras más sufrimiento, mayor gloria, ¿verdad? Y es como, básicamente lo que Pedro estaba diciendo es, estamos gozosos frente a las situaciones difíciles que estamos pasando porque eso significa que la recompensa va a ser más grande. Su mente, su vista siempre estaba puesta en lo que había después, no en lo que estamos pasando ahorita. Ellos siempre supieron de que los desiertos eran temporales y esa es la clave de toda la gente que se somete a estas carreras de puro sufrimiento, porque ellos saben de que es solamente un momento, es un tiempo y esto los está construyendo, los está haciendo mejores, ¿verdad? Y Pedro decía eso. Yo me puse a pensar hace varias semanas cuando yo estaba estudiando una de estas prédicas y decían, ellos estaban tan gozosos de entrar al sufrimiento, pero nadie nunca quisiera entrar a un sufrimiento si supiera que el sufrimiento es eterno. ¿Y saben qué es sufrimiento eterno? Es un infierno. El infierno va a ser un lugar de sufrimiento eterno, ¿verdad? Y lo duro del infierno es de que es una eternidad apartados de Dios, es una eternidad de sufrimiento, pero de alguna manera el desierto es sufrimiento también. Y muchos podrían decir, es que estoy en un infierno en este momento de mi vida. Es solamente un infierno si crees que te vas a quedar aquí, que este va a ser tu fin. Pero es un desierto si sabes de que esto es temporal y que hay un mejor lugar del otro lado. Entonces, ¿qué depende de que nosotros experimentemos un infierno o un desierto? Solo nuestra actitud, nuestra mentalidad de saber de que esto es temporal y es algo que va a construir algo mejor en nosotros en el futuro. Eventualmente vamos a estar en una eternidad con Dios y estas cosas no son nada comparadas con la gloria que vamos a experimentar en el futuro.
palabras de Isa, ¿verdad? Súper sabia, ¿eh? Betsy, ¿qué es lo que Para más un te tweet. impactó de la serie? Bueno, lo que dijeron ambos, ¿verdad? De la actitud, yo creo que nos impactó a muchos, ¿verdad? Es demasiado, demasiado importante recordar que nuestra actitud va a reflejar muchas cosas, ¿verdad? Cómo nosotros salimos de ese desierto. Pero también me impactó mucho una prédica donde tú hablabas del espíritu y de la carne, ¿verdad? Que muchas veces cuando estamos en el desierto, tal vez, obviamente nuestra carne está sufriendo, ¿verdad? Y tratamos de, como que con nuestras fuerzas o con la carne, buscarle una solución, que tal vez yo lo podría ver como que nosotros mismos buscamos un plan B, ¿verdad? Estamos en un desierto, tenemos un problema y vemos, tal vez nosotros pensamos de que nada está pasando. Decimos, pero estoy orando, estoy haciendo esto, ¿y por qué no cambia nada? ¿Por qué no pasa nada? Entonces nosotros en lo humano vamos y decimos, bueno, el plan B es, bueno, si no pasa esto, yo voy a hacer esto y lo otro. Eso me impactó un montón porque yo creo que es algo que muchas veces hemos hecho, ¿verdad? Y creo que eso define mucho nuestra confianza en Dios, ¿verdad? En saber que si somos guiados por el Espíritu, como tú decías, va a ser una gran diferencia a que si nosotros nos dejamos guiar por la carne, ¿verdad? Porque cualquier victoria que sea por la carne, creo que tú lo mencionaste que era como temporal. Entonces, esto me cambió mucho la perspectiva a mí de saber cómo nosotros debemos de actuar, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de confiar en Dios cuando estemos en un desierto. O sea, me recuerdo también del sándwich de Dios que tú dijiste. Creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque estaba la promesa, luego el desierto y luego el cumplimiento. Entonces, tal vez nos ha pasado, ¿verdad? Que tenemos una promesa de Dios y cuando estás en el desierto como que tambaleamos un poco, ¿verdad? Y se nos olvida que va a haber un cumplimiento para esa promesa en nuestras vidas. Y eso me encantó, de verdad que se me quedó mucho en el corazón. Y la historia también, les preguntaba antes de empezar, la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Cuando ellos tenían una promesa de Dios y como que no veían que se cumplía y ellos estaban envejeciendo y el tiempo pasaba y no veían un cumplimiento en eso y ellos como que, bueno, Sara, ¿verdad? Como que trató de ver qué hacía ella con sus propias fuerzas y pues ahí la historia continúa, ¿verdad? Que viene el primer hijo y luego viene el hijo de la promesa. Entonces, eso me impactó, de verdad, y como que se me quedó bien guardado en el corazón de cómo nosotros debemos de confiar al 100% en Dios cuando estemos en un desierto. Sí, dijiste, el desierto es un tiempo de espera, ¿verdad? Porque Dios nos ha prometido algo, pero Él nos está entrenando en esa espera. Y en la espera, lo único que podemos hacer es confiar en Él y obedecer lo que Él dice. Yo creo que estas dos palabras, confiar y obedecer, son las palabras claves para atravesar el desierto, ¿verdad? No impacientarnos porque Dios tiene el control de nuestras vidas, como vimos en la vida de Juan el Bautista. Él puede hacer mucho más en 6 meses de ministerio que lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas en 60 años, ¿verdad? Entonces, esas dos palabras también se me quedaron a mí en mi corazón. ¿Qué debo hacer yo en el desierto? Confiar y obedecer. Y a mí personalmente lo que más me impactó fue cuando hablamos acerca de que Dios quiere incrementar en relación con nosotros en el desierto y cómo Él se le reveló a Moisés y se le quería revelar al pueblo de Israel, pero ellos no querían una relación con Dios y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Mejor háblale tú a Dios y tú háblanos a nosotros. Y lo que estaban diciendo ellos es, Dios, no queremos una relación. Y básicamente por eso se quedaron ellos en el desierto. Y como Moisés, a pesar de que no entró a la tierra prometida, hablamos y dijimos que él murió satisfecho, porque él murió en relación íntima con Dios, ¿verdad? Y yo decía en esta serie que el desierto es como una caminata con Dios, donde nos dice, hey, mira, tu vida se te está saliendo de las manos, necesitas una intervención, vení, vamos a dar una vuelta, ¿va? Vamos a caminar. Y nos lleva de la mano y Él siempre sencillamente quiere enseñarnos cosas, quiere hablar con nosotros, estar con nosotros y cambiarnos en el camino, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las cosas que más me impactó a mí. Y solo para ir terminando, ¿qué consejo le darían ustedes a las personas que están escuchando esto, que están pasando desiertos en sus vidas?
aparte de todo lo que dijimos, algo así resumido, ¿qué consejo les darían? Tal vez en base a lo que ustedes han vivido en sus experiencias personales. Menso. ¿Sí? Yo creo que lo platicaba con vos, pastor, la vez pasada. Lo que sucede es que, y lo que decías tú del sándwich, ¿verdad? Está la promesa, de ahí está el desierto y de ahí el cumplimiento. Pero cuando nosotros estamos en el desierto, nosotros no nos sentimos cerca de la promesa, sino que nuestra mente nos hace creer que estamos más lejos que la promesa. Y eso es como juega nuestra mente humana. Vos lo comentabas en una prédica, que la mente busca solamente, evita el dolor, quiere evitar el dolor a toda costa. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a desechar, esa inercia que trae nuestra mente de querer evitar el dolor y recibir el dolor entendiendo que tenemos a alguien que se va a encargar de nosotros, ¿verdad? Y que cuando estamos en el desierto, aunque las cosas se vean más lejos, realmente están más cerca. Realmente están a punto de cumplirse. Entonces, eso nos va a dar a nosotros la esperanza en medio del desierto de saber, de mantenernos motivados y saber que algo grande viene, ¿verdad? Y de prepararnos, de pasar por todo el proceso de preparación que Dios tiene. Gracias, Sergio. Ustedes, un último consejo. Bueno, yo igual, ¿verdad? Como te comentaba, yo a principios de año yo empecé a tener problemas de ansiedad y ataques de pánico, y muchos me decían que el proceso de esas personas duraba 1 año y mi proceso duró 2 semanas. Fue una transformación total, pero fue porque yo entendí algo, que durante el desierto es importante que uno como persona también tome autoridad de sí mismo para, como decía Sergio, desechar todo eso que no sirve, ¿verdad? Y saber de que Dios a veces quita cosas y destruye cosas cuando están a punto de destruirte a ti o cuando estás a punto de caer. Entonces, mi consejo es ese, uno, confiar en sí mismos y confiar en Dios, y sobre todo, en medio de las pruebas, tomar autoridad y desechar todo lo que no te pertenece y confiar y decir con autoridad, Dios me va a sacar de esto, y decir, a mí no me pertenece eso. Entonces creo que en el desierto es importante la autoridad y la confianza en sí mismos. Muy bien, gracias, Isa. Betsy. Ya no puedo decir nada después de eso. No, bien. Creo que un consejo podría ser recordarnos que el desierto es temporal, ¿verdad? Que eso va a pasar. Y que después, o sea, que hay una meta al final del túnel, ¿verdad? Aunque nosotros no podamos ver la salida, que es temporal y que nosotros vamos a salir victoriosos de eso. Y no sé, la verdad es que no, o sea, de verdad que mejorar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque si nosotros estamos ahí es con un propósito, como veíamos, y no puede haber algo más lindo que tu relación con Dios incremente, ¿verdad? Que seas más fuerte en este proceso, como veíamos que son procesos y seguramente no son, o sea, son procesos dolorosos, ¿verdad? Entonces, mejorar nuestra relación con Dios puede ser lo mejor que nosotros saquemos del desierto. Bueno, para terminar, yo dije que había guardado un último punto del resumen de la serie, y es de que el último propósito del desierto es que Dios nos quiere transformar para lo que Él tiene preparados para nosotros del otro lado, que es nuestra tierra prometida. Y es lo que tú terminaste diciendo, ¿verdad? El desierto es temporal. Es solamente algo que necesitamos porque Dios está transformándonos en el desierto para lo que Él tiene después. Entonces, queremos terminar con eso. Y solo vamos a terminar orando por las personas que están viendo esto. Así que les pido que cierren sus ojos ahí donde están ustedes en casa y que sigan esta oración, que realmente vengamos y nos pongamos en comunión con nuestro Padre bueno que nosotros tenemos. Él está acá, Él está en tu casa, Él está en tu vida. Así que cerremos nuestros ojos, y nuestra oración para ti el día de hoy es de que creemos de que Dios te tiene tal vez en un proceso, Dios te tiene en un desierto. Tal vez has estado pasando situaciones difíciles en tu vida, pero todo eso tiene un propósito. Así que te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos de que tú nos estás guiando. Y parte de tu guianza es que a veces nos llevas a situaciones difíciles en nuestras vidas, pero porque tú estás haciendo algo en nosotros, Dios. Te pido que como hijos tuyos aprendamos en este proceso a esperar, a confiar y a obedecer en ti.
Te pido que como hijos tuyos aprendamos en este proceso no a preguntarnos qué es lo que tú vas a hacer por nosotros, sino qué es lo que tú estás haciendo en nosotros. Y que nos ayudes a incrementar en relación contigo, Dios, que aprendamos a ser guiados por ti, que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a seguirte sin importar el costo, Dios, para que podamos salir del otro lado listos, Dios, preparados para hacer lo que tú tienes para nosotros en nuestras vidas. Sabemos, Padre Santo, de que tú nos estás fortaleciendo y como iglesia en general que estamos pasando este tiempo de desierto, este tiempo de proceso, de pandemia. En estos tiempos, en este 2020, sabemos, Dios, de que las cosas que tú tienes preparadas para nuestra iglesia, no estoy hablando solamente acerca de Bread of Life, estoy hablando acerca de la iglesia de Cristo, son cosas increíbles, Padre Santo. Sabemos de que la iglesia va a salir más fuerte del otro lado y eso involucra a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos tu iglesia, Dios. Yo te pido que sigas transformándonos, que nos levantes como una iglesia victoriosa, como una iglesia llena de luz que brilla en este mundo que necesita tanto esa luz, que podamos guiar, Señor Jesús, a las naciones a ti, Padre Santo. Así que te doy gracias por lo que tú estás haciendo, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por tu presencia, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Te invitamos a que sigamos orando juntos a Dios. Él se quiere mover en tu vida, Él quiere seguir obrando en ti. Así que cantemos y adoremos a nuestro Padre bueno. Y me envuelves hoy y con una canción y melodía y de tu amor y cantas libertad y en mi adversidad hasta que huya el temor y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y desde el vientre fui escogido en ti y me llamo el amor y de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado y yo estoy rodeado y por canciones de libertad y fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Somos los hijos y las hijas que cantamos y libre. Oh,
solo sé y que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Las mujeres cantamos, Yo solo sé yo soy su hija. que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre. Y juntos como familia decimos,